Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Belkis Sánchez. Amigas y amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias en este martes 17 de octubre de 2017. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato revisamos la información más destacada hasta esta hora. Iniciamos contándoles que esta mañana a través de una marcha llegaron hasta la Asamblea Nacional prefectos de todas las provincias del país y representantes de juntas parroquiales para presentar un manifiesto en rechazo al proyecto de reformas del artículo 154 del Código de la Democracia de iniciativa de la asambleísta Verónica Arias y Bolívar Armijos. Nuestra compañera María Fernanda Medina nos tiene los detalles. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace pocos instantes finalizó la marcha en rechazo al proyecto de reformas al artículo 154 del Código de la Democracia y también se llevó a cabo aquí en la Asamblea Nacional la entrega de un manifiesto con propuestas por parte de los prefectos y viceprefectos de la provincia con respecto a este tema. Pero para hablar más del mismo está con nosotros el asambleísta Eddie Peñafiel. Él nos va a dar más detalles en qué consistió toda esta marcha y este manifiesto que se entregó aquí al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Asambleísta, muy buenas tardes. Queremos consultarle, hace pocos instantes acabó esto, ¿en qué consiste esta marcha, el manifiesto que se entrega? El presidente Serrano hablaba de dos temas puntuales y la prefectura también se mantiene en su postura de rechazo. Bueno, nosotros fiel cumplidores al mandato de los ciudadanos, el día de hoy los hemos venido a acompañar justamente en la entrega de este manifiesto al compañero presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Efectivamente, creo que se ha acogido el planteamiento de las prefecturas, que era pues el dejar sin efecto la resolución del CAL en el cual aprobó esta reforma al artículo 154, en donde los prefectos serán elegidos solamente por el área rural. Y el otro es la conformación de mesas de trabajo, porque justamente no es que estamos a favor de los gobiernos parroquiales y en contra de las juntas parroquiales, sino que más bien se haga un trabajo coordinado para que las dos instituciones prácticamente pues tengan esos recursos económicos y puedan satisfacer las necesidades de su pueblo. Ahora también se planteaba una reconsideración por parte del CAL con respecto a esta reforma y al finalizar este evento el prefecto Gustavo Baroja ratificó esa postura. Claro, el presidente Serrano lo ha manifestado, que los dos temas planteados son, el uno es la reconsideración efectiva de la resolución del CAL y hasta donde sabemos existe la buena voluntad de hacerlo por la mayoría de los miembros del mismo, y la otra es la conformación de las comisiones. Nosotros como representantes del pueblo, en este caso de la provincia de Orellana, nos sentimos muy agradecidos de que se ha escuchado la necesidad, el clamor, el planteamiento de los gobiernos seccionales. Sin embargo, el día de hoy no queda todo allí, hay que conformar las mesas y hay que trabajar en consolidación de cada uno de los niveles de gobierno. En todo caso, se planteaba también que para esta semana el CAL se reuniría para analizar el tema de la reconsideración y obviamente la conformación de las comisiones para analizar este tema. Estaremos pendientes que efectivamente el día jueves de esta semana se reúne el CAL, porque la semana pasada no se reunió y no se pudo resolver, de tal manera que hubiésemos evitado que todos los gobiernos provinciales el día de hoy estén acá en la ciudad de Quito. Como no hubo la semana pasada esa reconsideración, se tomó la avenida acá a Quito de hacer esta manifestación pacífica de parte de todos los gobiernos provinciales y la ciudadanía para que justamente este proyecto de ley se archive. Proyecto de ley que, dicho sea de paso, es atentatorio a los derechos de los ciudadanos, le restringe derechos de elegir y ser elegido y también, sobre todas las cosas, afecta al presupuesto institucional de los gobiernos provinciales. Muchísimas gracias, son las opiniones y observaciones del asambleísta Eddie Peñafiel. Él es asambleísta acá de la Asamblea Nacional, que nos estaba comentando acerca de la marcha del manifiesto que se entregó acá al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, con respecto a este proyecto de reformas del artículo 154 del Código de la Democracia, presentado por la asambleísta Verónica Arias y el presidente de CONAGOPARE, Bolívar Armijos. Hasta aquí el informe. Buenas tardes.
Gracias, María Fernanda Medina. Cabe destacar que esta marcha, luego de haber llegado hasta aquí, hasta la Asamblea Nacional, se trasladó hacia el centro histórico, al Palacio de Carondelet, y ahora mismo una delegación de prefectos mantiene una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno. Avanzamos con otros temas. Más de 10 casos investiga desde su creación el pasado mes de julio la Comisión Ocasional AMPETRA sobre denuncias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país. Víctimas de la Academia de Ballet Guadalupe Chávez denunciaron violaciones en dicha institución. La Comisión Ocasional AMPETRA, que tiene como principal objetivo investigar los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, recibió a las víctimas de la Academia de Ballet Guadalupe Chávez. Su titular, la asambleísta Silvia Salgado, anunció cuántos casos tiene la comisión desde su creación y fue enfática en señalar que el silencio es el principal cómplice del abusador. Tenemos 10 casos más reportados en la comisión, por lo tanto hay una subcomisión que está dando tratamiento a estos casos. Las víctimas de esta institución de ballet hicieron conocer sus casos y lamentaron la falta de justicia en el país. Además, solicitaron que estos casos no prescriban nunca, tal como sugiere la consulta popular de iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno. Sufrí acoso sexual desde los 16 años y fui agredida a mis 18 años por el mismo maestro de ballet en el Ballet Nacional del Ecuador. Estos casos de abuso y de acoso sexual prescriban, me parece lo más terrible. Siento que el agresor tiene más oportunidad y tiene protección que las propias víctimas. Más de 100 víctimas habrían sido afectadas por el supuesto abusador, según el padre de una de las niñas abusadas. En este sentido, los asambleístas Franklin Samaniego y Silvia Salgado lamentaron el alto número de estos casos que quedan en la impunidad. El nivel de impunidad, inclusive en la justicia, es muy alto. No llega ni al 6% del 100% de las causas denunciadas. Por su parte, la legisladora Amapola Naranjo cuestionó que no hayan regulaciones en este tipo de academias. Es increíble, al parecer, las academias de deportes, de artes, de música, en fin, no tienen regulación alguna. Los legisladores presentes expresaron la necesidad urgente de tomar acciones inmediatas para prevenir estos casos en el país. Karel Sack, TVL Noticias. Como parte de las actividades que impulsa la Asamblea Nacional, a esta hora se lleva a cabo la primera jornada de sensibilización sobre el cáncer de mama. Esto en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se recuerda cada 19 de octubre. Para conocer más detalles, vamos a saludar con nuestra compañera Mariela Logroño desde la Plaza Juan Montalvo de la Asamblea Nacional. Adelante, Mariela. Gracias, muy buenas tardes. Hoy la Asamblea Nacional se viste de rosa, esto como el símbolo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. La Asamblea Nacional se suma a esta campaña. Para ello, en la Plaza Juan Montalvo se ha apostado la jornada de sensibilización. Varios stands del Ministerio de Salud Pública presentan a los ciudadanos y ciudadanas medidas preventivas para evitar una de las patologías más crónicas del país. Observamos acerca de la buena alimentación, de hábitos saludables, de la actividad física que han sido expuestos el día de hoy. Nosotros seguimos observando en imágenes cada una de estas opciones que realiza la entidad pública para presentar a los ciudadanos y ciudadanas de lo que se está llevando a cabo aquí en la Plaza Juan Montalvo de la Asamblea Nacional. Para ello vamos a saludar ya con la viceministra de Salud Pública. Ella es Inti Quevedo. Gracias, viceministra, por acompañarnos. Qué importante que se puedan impulsar estas campañas de sensibilización. Así es, nosotros nos encontramos en este momento a nivel de todo el país, en todos nuestros establecimientos de salud, con estas ferias de salud, promoviendo hábitos saludables, promoviendo vida saludable, porque es la única forma que tenemos para prevenir enfermedades tan dolorosas como el cáncer de mama. Aquí se ha dicho mucho de los factores de riesgo, que no solo da a las mujeres, sino también a los hombres. Así es, el 1% de los hombres ha sufrido cáncer de mama, el 99% son mujeres. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los ciudadanos y ciudadanas para prevenir el cáncer? Porque aquí se ha dicho también que sí se lo puede realizar. Así es. Todas las mujeres a partir de los 50 años deben realizarse una mamografía al menos una vez cada 2 años. Antes de los 50 años, acudir al médico si yo tengo familiares, si yo tengo una mamá, si tengo una tía, si tengo alguna sobrina que ha tenido cáncer de mama. Esa es la recomendación. La detección oportuna, la detección precoz, siempre ir
ir a su médico, visitar a su médico y hacerle los chequeos respectivos. Como el Ministerio de Salud Pública, ¿qué se viene realizando para prevenir el cáncer de mama? Nosotros hemos lanzado en el mes de junio la Estrategia Nacional del Cáncer, que aborda los 5 cánceres más prevalentes, y estamos en este momento implementando esa estrategia a nivel nacional de la red pública integral, es decir, no solo el Ministerio de Salud, sino también el IE, Fuerzas Armadas y ISPOL. Estuvo con nosotros la viceministra de Salud, ella es Inti Quevedo. Todos invitados para que acudan acá a la Asamblea Nacional. Hasta las 15 horas se va a desarrollar esta jornada de sensibilización que consiste en presentar y capacitar acerca del cáncer de mama, pero además realizarse chequeos gratuitos con especialistas del Ministerio de Salud Pública y también de la Asamblea Nacional. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias, Mariela, por el reporte desde la Plaza Juan Montalvo de la Asamblea Nacional. Amigos, es momento de una primera pausa. Al volver, más información, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Amigos, seguimos informando. El colectivo Yasunidos entregó un recurso de amicus curiae a la Corte Constitucional en el marco del trámite del pedido de constitucionalidad de las preguntas para la consulta popular. Pablo Piedra, representante de Yasunidos, expresó su preocupación sobre la formulación de la pregunta que tiene que ver con la zona de explotación en el Yasuní, pues cree que en vez de proteger a los pueblos no contactados, podrían poner en riesgo sus vidas. Es que la Corte Constitucional aclare la pregunta a través de un anexo o reformando la pregunta o a través de las dos maneras, con la finalidad de que los ciudadanos podamos elegir una pregunta que efectivamente, sin ninguna ambigüedad, proteja la vida de los pueblos de aislamiento. Se debe establecer claramente quién y a través de qué manera se va a fijar las más de 50.000 hectáreas que pretenden aumentarse de la zona intangible. Se debe fijar que la zona de amortiguamiento bajo ninguna manera puede ser explotada y se debe fijar que la disminución de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas tiene que ser sobre la afectación al Parque Nacional y no sobre la intervención al Parque Nacional. En el tradicional informe del Gobierno Nacional a sus mandantes que se emite cada lunes, el presidente de la República sostuvo que no hubo un paquetazo para mejorar el estado de la economía del país. Asimismo, dio a conocer que se creará una mesa de competitividad. El presidente de la República, Lenín Moreno, destacó que los más pobres no se verán afectados por las medidas económicas que anunció en días pasados, que buscan mejorar la economía nacional, fortalecer la dolarización y generar recursos para el programa social del gobierno. No hubo ni habrá paquetazo. No hubo ni habrá nuevos impuestos. No se han subido los precios de los combustibles. El jefe de Estado también dijo que quienes más dinero ganen deben ser solidarios. ¿Quiénes tendrán que colaborar más? Como aquellos ecuatorianos que ganan por encima de los $3.000 mensuales o las grandes empresas que volverán a pagar el 25% del impuesto a la renta. Dio a conocer que la lucha contra el contrabando y la defraudación tributaria es fundamental para preservar el trabajo de los ecuatorianos. Son dos ilegalidades que quitan miles de plazas de trabajo a los ecuatorianos, que merman en $2.000 millones los ingresos al Estado y que ponen en riesgo la producción nacional. Expresó que las medidas económicas tienen diversos beneficios para el país. Las mejoras en la economía que conseguiremos gracias a la implementación de este programa económico son un paso necesario para que baje de manera gradual el riesgo país y mejoren también las condiciones de nuestra deuda. Asimismo, el primer mandatario anunció que creará una mesa de competitividad. Junto al sector privado, haremos realidad las propuestas del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Se dice también que no hay plan económico, y claro que lo hay. Esta semana, como ofrecimos, será entregado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. El jefe de Estado también agradeció la acogida por parte de los ciudadanos de las 7 preguntas de la consulta popular de su iniciativa. Karel Sack, TVL Noticias. El plan económico anunciado por el presidente de la República, Lenín Moreno, se sustenta en el impuesto a la renta. De acuerdo al primer mandatario, los ciudadanos que perciben más de $3.000 mensuales deberán aportar al impuesto a la renta a su 13º sueldo a partir del 2018. El plan económico anunciado por el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene como sustento el impuesto a la renta. De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, habrá incentivos para las pequeñas y medianas empresas. El director del SRI, Leonardo Orlando, detalló la primera. Las nuevas microempresas que se creen a partir de la vigencia de la ley
tendrán una exoneración de 2 años del impuesto a la renta. Según el SRI, las microempresas ya establecidas dejarán de pagar el impuesto a la renta por sus primeros $11,000 de utilidad. Y pagarán el impuesto sobre esa franja excedente, sobre el exceso de esa franja exenta. Dentro del plan económico, el Ejecutivo también anunció que presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que elimine el anticipo del impuesto a la renta a las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los $300,000, que según el jefe de Estado son el 82% de las empresas existentes. Es decir, que apenas el 18% de las sociedades, el segmento de pequeñas que queda, las medianas y las grandes, son las que seguirán calculando el anticipo del impuesto a la renta. Otra decisión adoptada por el Ejecutivo es que el impuesto a la renta para sociedades volverá a ser del 25%. Como lo hacían hasta el año 2010. Estamos totalmente alineados al principio constitucional de progresividad, de equidad y de suficiencia recaudatoria. Además, para los trabajadores que perciben más de $3,000 mensuales, el impuesto a la renta se aplicará también al 13º sueldo a partir del 2018. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Volvemos con la información legislativa. Para este jueves a las 10 horas está convocada la sesión de pleno número 479 con 3 puntos a tratar dentro del orden del día, además de la entonación del himno nacional. De un lado tendrá lugar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito deportivo, a Richard Carapaz Montenegro, ciclista ecuatoriano reconocido por sus logros en Europa. Asimismo, dentro de la agenda consta el debate de un proyecto de resolución por el Día Nacional de la Niña, que apunta a reiterar el compromiso por la garantía de los derechos de niñas y adolescentes a través de una legislación integral. Finalmente, en el marco de esta sesión se prevé el primer debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia sobre la base del informe aprobado la tarde de este lunes. Y es que en efecto las reformas al Código de la Democracia ya tienen informe para primera discusión. La Comisión de Justicia aprobó el documento en donde se incluyen temas como la obligatoriedad para que los candidatos que se postulen a la reelección lo hagan con licencia sin sueldo. El informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia fue aprobado por unanimidad. En el documento se modifica el artículo 93 del Código para que la licencia sin remuneración tenga el carácter de obligatoria para la autoridad que busque la reelección al cargo. La asambleísta Verónica Arias es la proponente del texto. Licencia obligatoria para participar para un cargo, para la reelección de un cargo de elección popular. Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, precisa que dicha remuneración será sin sueldo, sino que sea con cargo pues a su propia actividad política. Actualmente, según el Código de la Democracia, la figura de licencia sin remuneración para las autoridades que busquen la reelección al cargo es opcional. Para quien sí es obligatoria, es para el funcionario que busque un cargo de elección popular diferente. Marcela Aguiñaga precisa que otros temas también se incluyen en este informe para primer debate. Quede claro cuáles son las diferenciaciones de las infracciones electorales que le corresponde sancionar al contencioso electoral versus las atribuciones que le corresponden al Consejo Nacional Electoral. Eso es un tema también importante. El documento será enviado al presidente de la Asamblea Nacional para la convocatoria a debate en el Pleno del Legislativo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Debate que reiteramos se cumplirá este jueves conforme a la convocatoria a la sesión del Pleno. Vamos con más noticias. La Comisión de Desarrollo Económico retomó el análisis del proyecto de reformas de Ley Orgánica de Empresas Públicas. En esta ocasión el debate se centró en la designación y atribuciones del presidente del directorio. Al inicio del análisis, el titular de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, destacó 3 aspectos que a su criterio aún no tienen cambios, como la presidencia del directorio que será ejercida por el ministro del ramo o su delegado permanente. Y el artículo 8 dice que el que presidirá el directorio de las empresas públicas tras por el Ejecutivo es el ministro del ramo. Entonces, de hecho, que como está actualmente, existe una contradicción. Ese es un tema que debemos solucionar. Además, fue enfático en la permanencia en el cargo del ministro y funciones del directorio, que aún son temas de debate. Hace que se pierda continuidad en una gestión que merece pues, que estemos
con decisiones no solo del corto plazo, sino del mediano y largo plazo. A esta discusión se sumó la asambleísta Sofía Espín, pues aseguró que los ministros son quienes deben presidir las empresas públicas, por cuanto son posesionados en su cargo en base a su experiencia en el área. El conocimiento lo tiene siempre el ministro del ramo. Lo tiene el delegado del ministro del ramo como gerente de esa empresa. La naturaleza jurídica de la empresa coordinadora fue en cambio análisis del asambleísta Mauricio Proaño. Allí explicó por qué. No podemos nosotros poner a alguien que coordine todo esto cuando hay un ministro que es, primeramente, es confianza de los presidentes. De su lado, los asambleístas Patricio Donoso y César Ron también dieron sus aportes, pues consideraron que hay un problema de fondo sin solución. Lo que abunda no daña, y en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. Para no generar conflicto de intereses, porque ya vemos la problemática que tenemos con las empresas públicas. Cabe destacar que este proyecto fue presentado ante la Asamblea Nacional en septiembre del 2016, de iniciativa del expresidente de la República, Rafael Correa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de una nueva pausa, amigos. Al volver, más información. Esto es la emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos informando, amigos. La Comisión de Relaciones Internacionales continuó el tratamiento del Tratado de Asistencia Jurídica entre Ecuador e Italia. Además, la mesa aprobó por unanimidad el informe que recomienda al Pleno su aprobación sobre el acuerdo entre el Ecuador y el Consejo Federal Suizo sobre la exención mutua de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales o de servicio. Para profundizar en el tratamiento del Tratado de Asistencia Jurídica entre Ecuador e Italia, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió al catedrático universitario Pablo Encalada, quien explicó que el instrumento internacional amplía la asistencia judicial en materia penal con el propósito de reprimir la criminalidad en respeto a la soberanía, igualdad y ventaja mutua. El mecanismo de investigación este tratado no es para efectos del cumplimiento de la pena, ni para detenciones ni para extradiciones, sino para entregar información tendiente a determinar la responsabilidad penal en tal o cual delito más allá de la nacionalidad. La asambleísta Marcela Guiñaga también formó parte del análisis de dicho tratado. Allí la legisladora agregó que existe normativa ecuatoriana de cooperación jurídica con convenios internacionales, como por ejemplo el artículo 196 del COIP. Ya hoy mismo tenemos la tipificación para combatir la delincuencia organizada transnacional. Ecuador, en base a estas normas de asistencia penal, puede realizar investigaciones conjuntas con otros países, inclusive con órganos mixtos de investigación. Otro de los artículos que va de la mano con el Tratado Internacional, según Aguiñaga, es el 497 del COIP, que se refiere a la asistencia judicial recíproca. Que los fiscales pueden solicitar asistencia directa a sus similares u órganos policiales en el extranjero para realizar primero prácticas de diligencias procesales, pericias o algún tipo de investigación de los delitos que se encuentran previstos dentro del Código Orgánico Integral Penal. Posteriormente, la mesa aprobó por unanimidad el informe que recomienda al Pleno su aprobación sobre el acuerdo entre el Ecuador y el Consejo Federal Suizo sobre la exención mutua de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales o de servicio. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Amigos, y de inmediato revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para esta tarde. A las 15 horas está convocada la Comisión Especializada Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley de Tránsito. Esta mesa recibirá a Daniela Chacón, concejala, al juez de tránsito Marco Antonio Tamayo, al también juez de tránsito Galesio Luna, al representante de la AME Mario Gómez y a representante de AEMotos Adrián Pardo. Esto con el propósito de continuar con el tratamiento de los temas inherentes a esta mesa ocasional. A las 15 horas, la Comisión de Biodiversidad recibe al Observatorio Minero, Social y Ambiental del norte del Ecuador para exponer la situación forestal en el norte del país por la explotación minera. También al Comité de Usuarios y Usuarias de Energía Eléctrica de Sucumbíos para que presenten sus propuestas a la ley orgánica
de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Asimismo, dentro del orden del día consta la revisión del Plan Integral para la Amazonía 2016-2035. Finalizamos esta emisión de noticias, amigos, anticipando también que acaba de circular una nueva convocatoria a sesión del Pleno también para este jueves. Se trata de la sesión número 480, en donde está previsto el tratamiento de la objeción parcial al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral. Esta objeción parcial del Ejecutivo llegó justamente a lo largo de esta mañana a la Asamblea Nacional y el trámite correspondiente tendrá lugar en el marco de la sesión del Pleno número 480. Así finalizamos con esta entrega de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.